y por ahí al filo de las 8, hora de Hermosillo, las 5 de la mañana, hora de Madrid, porque ya cambió el horario allá en Madrid. Ya había estado entrando Marcos a las 4 de la mañana, hora de Madrid, pero ya hubo cambio de horario. Y al haber cambio de horario, Marcos tiene oportunidad de levantarse un poquito más tarde, va a estar con nosotros, al filo de las 8 de la noche, hora de Hermosillo, las 5 de la mañana, hora de Madrid. Ortomolecular Sonora, las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. Charlando con los escritores. Y charlando pues con un gran escritor, Marcos López Herrador. Buenas noches, Marcos. Saludos, querido amigo. Saludos desde Madrid. Una disculpa por estos 12 minutos, pero... Muy interesante, interesantísimo. Verdaderamente la historia es fascinante. Y la historia de México especialmente fascinante por la cantidad de contrastes, lo controvertido de muchos temas y la verdad es que es muy seductora, sí. ¿Y el progreso, Marcos? ¿Qué pasó con él? Pues en ello estamos, en ese progreso que se convierte a partir del final de la Segunda Guerra Mundial en prosperidad, en una prosperidad compartida y generalizada. Y esa prosperidad, como vimos ya en el capítulo anterior, pues produjo una serie de cambios profundos, radicales, estructurales. Vimos en nuestro último programa cómo aparece algo que no había existido en toda la historia y es la juventud como un concepto y como un grupo protagonista de su mundo y de su historia, ¿no? Ese fue uno de los fenómenos más sorprendentes que esa prosperidad a la que me estoy refiriendo y ese progreso que se consolida a partir de 1945 produce. Hay cambios radicales también en otros ámbitos que resultan fundamentales, sobre todo para los europeos, pero en general estamos hablando para Occidente, porque fijaros que la Iglesia, terminada la Segunda Guerra Mundial y ya avanzado, es decir, superada la posguerra, cuando la prosperidad a la que nos estamos refiriendo empieza a materializarse, empieza a verse como evidente, la Iglesia Católica resulta que mantenía una posición pues bastante dogmática y bastante reaccionaria, porque estaba basada en desempeñar un papel de guardián de la moral de la comunidad de creyentes, ¿no? Bien, esta era una posición propia del Concilio Vaticano I, que tuvo lugar en 1870. Fue un concilio convocado por el ultraconservador Pío IX. Su más tarde sucesor, Pío XII, bien que, había asumido estas posiciones, pero ya era evidente en los años 50 que era necesario que se produjese un cambio y ajustar el comportamiento, los enfoques, la dirección que imponía la Iglesia Católica, ajustarla a estos tiempos de transformación profunda, rápida y radical. Entonces,
la Iglesia se estaba quedando con unos planteamientos verdaderamente anacrónicos, lo cual resultaba imprudente pues seguir manteniéndolo. Bien, era necesario sobre determinados enfoques, como por ejemplo el matrimonio, cuestiones como la familia, ¿estamos? La conducta moral, tanto pública como privada, la sexualidad, o la consideración de libros y películas como inadecuadas. Todo esto era necesario someterlo a una profunda revisión. Y fue Juan XXIII el que convocó el 11 de octubre de 1962, convocó el Concilio Vaticano II, que trajo a la Iglesia una renovación, profunda, radical porque llegó hasta las mismas raíces, ¿no? De tal manera que la Iglesia pues, dejó de oponerse a la democracia liberal, a las economías mixtas, dejó de oponerse a la ciencia moderna, al pensamiento racional, y dejó de oponerse a la política laica. O sea, el cambio, como vemos, pues fue profundo y amplio, ¿no? Abrió también camino a la reconciliación, pues no solamente con otras denominaciones cristianas, abrió camino para la reconciliación con el protestantismo y para lo que se llamó el ecumenismo, es decir, para el entendimiento con otras religiones, fundamentalmente pues con el Islam, con el judaísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en lo que se refiere a la liberación de los ciudadanos de la autoridad moral tradicional de la Iglesia, esta se produjo de una forma difusa, desde luego, pero muy efectiva. En cualquier caso, podemos decir que el concilio contribuyó a producir un gran cambio de mentalidad de los ciudadanos, sobre todo de los europeos. Y ese cambio de mentalidad, de alguna manera, allanó el camino a toda la evolución y a toda la deriva del pensamiento, a toda la deriva ideológica que luego iba a conformar pues incluso nuestros días, ¿no? En el mundo de la cultura también ese cambio se impuso, porque fue, las autoridades siguieron influyendo muchísimo en el campo de la cultura, como ha ocurrido siempre. Este ha sido un marco en el que ha estado sometido al Estado, fundamentalmente a través de las subvenciones y a través de, siendo el Estado el principal financiador de la cultura. Esto nos suena, ¿no? Bueno, pero ya en los años 50, se produce lo que se da en llamar la nueva ola, una nueva ola que dentro del mundo de la cultura va a romper convencionalismo narrativo que hasta entonces estaban aceptados como canon de creatividad, ¿no? Bueno, a partir de entonces ese mundo de la cultura, ese mundo de la creación, tanto literaria como cinematográfica, como teatral, como en general, va a poner mayor interés, por ejemplo, en temas como el sexo, va a poner interés en la juventud, ¿estamos? En la política, en la alienación, anticipando lo que la generación de los años 60 llegó a considerar como logros propios. Bien, el cine europeo adquirió entonces un notable prestigio por su sentido artístico y por su originalidad. Surgen una serie de movimientos nuevos que renuevan por completo el cine y la narrativa fundamentalmente impuesta desde Hollywood. Europa, como ya dijimos en nuestro programa anterior, estaba llena de jóvenes. A mediados de los años 60 estaba llena de jóvenes.
y los estudiantes de enseñanza media y universitaria, los estudiantes de enseñanza media y universitaria se habían multiplicado hasta extremos desconocidos en este momento. Entonces se da un cambio radical en tanto que a lo largo de la historia los jóvenes bueno, no habían tenido protagonismo, relevancia alguna en la escala social porque se pasaba de niño a trabajador. De ser niño se pasaba a ser trabajador. No había esta etapa intermedia que se estaba produciendo precisamente porque se empezó a producir un boom de natalidad por el cual no solamente la sociedad en general se rejuveneció muchísimo, sino que había muchos jóvenes y la verdad es que había pocos mayores, porque esos mayores habían estado muy mermados por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los jóvenes socialmente, por cuanto dijimos en el capítulo anterior y por disponer sobre todo de ingresos, disponer de una capacidad de demanda de bienes, de productos y servicios, fueron capaces de imponer moda y mover toda una serie de industrias, desde la musical hasta, en fin, todo, la moda, etcétera, 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 en provecho propio. Bien, bueno, se empezó a dar el fenómeno de la cultura de masas, ¿no? Y convirtió que tuvo carácter internacional, tuvo un carácter internacional como nunca lo había tenido. Las nuevas modas rompían de forma radical con todos los modos convencionales. Todo estaba cambiando, ¿estamos? Porque además había una especie de obsesión, no ya solamente en los jóvenes, sino en la sociedad en general, por aparecer diferentes. Los jóvenes para aparecer diferentes en relación con sus mayores, por supuesto, ¿no? Así que empezó a tomar forma y a tomar fuerza el concepto de contraculturalidad. Hubo una cosa por parte de la juventud y es que muy característica, y es que se empezó a idealizar la guerrilla del tercer mundo, ¿no? No tenemos más que recordar esa fotografía del Che Guevara, que es una fotografía, pues bueno, pues que de alguna manera parece como querer recordarnos a un Jesucristo, ¿no? A un Jesucristo moderno y a un Jesucristo de uniforme y haciendo la revolución por los más desheredados. Bueno, nace ese mito del Che Guevara. Se da inicio a la cultura de la droga, a la libertad sexual, ¿estamos? Bueno, y hubo una cantidad enorme de manifestaciones contraculturales de una juventud cada vez más autoindulgente y narcisista, ¿estamos? Que quería evidenciar la ruptura con la época de sus abuelos. En la universidad se estaba produciendo una revolución teórica en el ámbito de las ciencias sociales, como por ejemplo la sociología, la antropología y la humanidad en general, pero sobre todo en la historia. Se empieza a tomar cuerpo un nuevo concepto de explicar la historia, de enfocarla y de verla, ¿no? Se cuestionaron los métodos y objetivos de todas estas disciplinas que he mencionado. Era una forma de revisionismo que intentaba interpretar todas estas materias, trataba de interpretar el mundo en general
desde una visión y desde un enfoque de izquierdas. Así es que se ponía acento, se puso mucho el acento en la relevancia de la clase social como protagonista y motor de la historia. Apareció también lo que se dio en llamar el estructuralismo, que es una visión de la historia que la concibe como un lento cambio de las estructuras sociales, ideológicas, culturales, políticas, económicas, de la estructura de todo tipo. Este da relevancia a la estructura social y a la evolución de esa estructura social, hizo que perdiera importancia la participación y el papel del individuo en la historia, del individualismo en la historia. ¿Estamos? Así que los intelectuales que estuvieron dispuestos a seguir esta idea del estructuralismo, ¿estamos? Lo aplicaron a ámbitos como es la antropología, la historia, la sociología, la psicología, las ciencias políticas, la literatura, ¿estamos? Y encontraron una gran difusión, pues coincidiendo además con el inicio y el desarrollo de nuevos medios de comunicación de masas, como fue, por ejemplo, la televisión. Otro elemento que va a contribuir a un radical y rápida transformación de la realidad hasta entonces conocida. Bien, el caldo de cultivo, el impulso de los jóvenes ya no iba destinado a conocer el mundo, sino que el fin era modificarlo, cambiar ese mundo. Y para eso, pues no existía una narración universal que diera mayor sentido a todo el proyecto que el propio marxismo, por el cual esa juventud y gran parte de la sociedad se siente enormemente atraído y fascinado. En cuanto al comunismo europeo, el marxismo oficial, el marxismo que se seguía sosteniendo en la Unión Soviética, estaba en sus horas más bajas, ¿no? Pero hizo fortuna entre los jóvenes universitarios, hizo fortuna en su versión trotskista, de tal manera que estos jóvenes trotskistas consiguieron infiltrarse, introducirse en las grandes organizaciones de izquierda, en partidos, en sindicatos, en sociedades académicas, para trabajar desde dentro y colonizarlas, para impulsar sus políticas según la ideología trotskista. Bien, es en este contexto que estoy explicando en el que se produce en París el mayo del 68, que se convierte en un verdadero símbolo, ¿estamos? Y que adquiere la imagen mítica de una revuelta tradicional francesa, ¿no? Porque tiene todos los elementos, con esas manifestantes montando barricadas, estamos ocupando edificios y enclaves estratégicos, con esa exigencia de carácter político y esa retórica revolucionaria, pero que verdaderamente cuando se analiza en profundidad se ve que carece de ese fundamento verdaderamente revolucionario, porque en realidad quienes protagonizan el mayo del 68 son estudiantes de clase media. Ahí no hay un solo trabajador, no hay un solo trabajador de por medio.
Bueno, sin embargo, mayo del 68 ha pasado a formar parte de la mitología popular como imagen de lucha entre las fuerzas de la vida, la juventud y la libertad, que se enfrentan al conformismo adormecido de los hombres del pasado. Ese es el mito, señores, ese es el mito creado. Bueno, en toda Europa se generalizaron los enfrentamientos entre estudiantes y la policía, ¿estamos? Dándose entonces una gran paradoja, porque resulta que estos enfrentamientos y estas manifestaciones se producen por parte de estudiantes de familia acomodada. Volvemos a remarcar el hecho de que eran estudiantes universitarios. Eran de familia acomodada, de familia de derecha, bueno, y el enfrentamiento en esas manifestaciones se produce con policías cuyo origen es de familias humildes, de familias trabajadoras. Los propios policías son trabajadores que se ganan la vida. Así es que resulta que los revolucionarios son los universitarios que se manifiestan y y las fuerzas represoras resulta que son los trabajadores, hijos de obreros, hijos de familias modestas, que como policía soportan las agresiones de estos manifestantes. Bien. Llegamos de esta manera a 1973, en que puede darse por concluida la época más próspera que ha conocido la historia de la humanidad. En 1973 acaban los que se dieron en llamar los 30 gloriosos años, que son los que van desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta este momento. A partir de 1973 y con la crisis del petróleo, la guerra del Yom Kippur y demás, los años 70 se van a caracterizar por ser una época de inflación, de índices decrecientes de crecimiento, acompañado, por supuesto, de desempleo y descontento social generalizado. La década que se inicia con la decisión de Richard Nixon de abandonar unilateralmente el patrón oro, por el cual el dólar se cambiaba por el oro, era canjeable por oro a un patrón, un cambio fijo y constante, preestablecido y constante. Bien, el dólar pierde esa convertibilidad, y se entró en un periodo de fluctuación de monedas que inmediatamente, junto con los elementos que antes hemos dicho, hizo que el precio de las materias primas se incrementara hasta en un 70%. Ojo, menos el petróleo. El petróleo se incrementó en ese 70% y produjo la consiguiente crisis a raíz de la guerra del Yom Kippur. La guerra del Yom Kippur por la que Egipto y Siria atacaron a Israel el 6 de octubre de 1973. Los árabes encontraron que el mundo occidental había apoyado de forma incondicional al Estado de Israel. Y eso a los árabes les gustó muy poco. La gran represalia fue precisamente subir los precios del petróleo. Y eso, con cuanto hemos dicho, pues provocó una crisis permanente en todo Occidente, que tardó en superarse. Si es que alguna vez se ha superado y no hemos ido encadenando desde entonces una crisis detrás de otra hasta llegar a nuestros días. Bien, la vida intelectual resultó muy pobre durante esta década de los años 70, porque, entre otras cosas, la juventud estaba más interesada entonces en encontrar un puesto de trabajo que le permitiese vivir
con dignidad, más que estaba más interesada en eso que en salvar al mundo. ¿Estamos? Aquella sensación que se vivió durante los años 60 de que todo lo imaginable era posible y todo lo que se podía desear había que intentarlo, pues es una sensación que termina, que termina de la forma que digo. Entonces, bueno, o sea, la transgresión moral, política, social, legal, sexual, estética, ¿estamos? Bueno, era muy atractiva, pero ya digo que dejó de interesar para que las personas se centraran en lo que era su... Aparecen intelectuales entonces, ojo, que aquí está la raíz de todo lo woke, y ya termino. Bueno, intelectuales como Jacques Lacan, Kate Millett, Leclerc, que están en el origen de socavar la propia concepción del ser humano, la propia concepción de certeza. Empiezan a fijarse que lo esencial y lo verdaderamente importante es tener el control del conocimiento más que el control territorial, el control económico de materias primas, de medios de producción, etcétera, etcétera. Si se logra controlar el conocimiento y el relato y la narrativa, se tiene el poder. Y a eso va a ir orientada toda la izquierda a partir de este momento que digo. Si te parece bien, para el próximo programa podemos hablar del triunfo del neoliberalismo o la planificación de la esclavitud. Muy bien, muy bien. Qué interesante tu planteamiento, Marcos. Yo te comentaba el jueves pasado que aquí en México se ha idealizado, esa es la palabra, mucho, esta etapa de estabilidad que corrió de mediados de los 40 a finales de los 60, principios de los 70, llamado desarrollo estabilizador, ¿no? Te comentaba que se ubicaba con dos factores. Uno era que las fábricas norteamericanas pues prácticamente se paralizaron en la Segunda Guerra Mundial y requerían mucho, tanto industria mexicana como mano de obra mexicana. ¿Sí? El programa de los braceros. Ahora estos braceros que ahora andan persiguiendo y corriendo, pues venían acá y los enganchaban. Eran, así se decía en la región, enganche para llevarlos a trabajar allá. Eso, por una parte, ¿no? Y eso hubo pues mucha derrama económica porque trabajador que se iba a trabajar a Estados Unidos, pues de allá enviaba dinero a su familia en México, ¿sí? Y si estaba el dólar a 12.50 por uno, ¿sí? Enviar $100 pues implicaba 1,000 pesos, más de 1,000 pesos, que era mucho más que lo que podía ganar un trabajador acá en México. Entonces, eso da una gran derrama, ¿no? Y luego, esos trabajadores, fíjate, lo que era esto que dices tú de la protección al trabajador. Cada patrón está obligado a hacer un depósito por cada trabajador al banco, ¿sí? Y ahí estaba. Hubo gente que después de 20 años, de 30 años, que ya estaba viviendo en México, lo buscaron para entregarle su ahorro, ¿sí? Y ya tuvieron una pensión de por vida gracias a ese ahorro que era una protección del trabajador. Mi familia paterna es oriunda de Michoacán, de un lugar que se llama Cuandureo, es lengua purépecha, Cuandureo, Michoacán. Desde los años 20, los hermanos mayores de mi papá trabajaron en Estados Unidos. De hecho, yo conocí a mi tío Rafael a finales de los 60. Era un señor ya jubilado, un señor que debe haber tenido algunos 60, 65 años en aquel tiempo. Jubilado, él ya no trabajaba y recibía su dinero. Vivía en Búfalo, Nueva York. Entonces, se dio todo eso. Michoacán, Zacatecas, Oaxaca,
Guerrero, obviamente Sonora, la región, fueron a trabajar allá. Bueno, pero hay otro factor que es esto que tú dices, pues, y eso yo creo que nos debe llevar a la reflexión de cómo ir superando esta situación tan terrible que estamos viviendo. Ahorita hay la esperanza de vida del ser humano que se ha incrementado, se ha convertido en un problema. Porque hace 30 años, trabajador que se jubilaba de 55, de 52 años, 53, a los 2 años, a los 3 años se moría. ¿Sí? Ahora no, se jubilan de 50 y viven como 30 años más. Y entonces las pensiones han estado haciendo agua financiera. Entonces, ¿cuál es el camino, Marcos? Pero fíjate, vamos a ver, es que bien, nos dicen eso porque de alguna manera pretenden que seamos la gente normal y corriente la que nos sintamos muy culpables de lo que ocurre. No, mira, yo te voy a decir lo siguiente. Mira, te voy a hablar en términos de España, que es lo que, bueno, más conozco y más me puedo defender. Mira, en 1975, cuando comienza esta era constitucional, esta era democrática en España, en 1975 el reparto de la riqueza estaba de esta manera. El 47% eran rentas de capital y el 53% eran rentas del trabajo. ¿De acuerdo? Vale. Ahora se debe haber volteado, ¿no? Ahora es al revés. Ahora el 53% son rentas de capital y el 47% son rentas del trabajo. Si tú te das cuenta, ahí hay 6 puntos de diferencia. 6 puntos de diferencia en el Producto Interior Bruto que tiene España son 90.000 millones de euros. Son 90.000 millones de euros, son 90.000 millones de euros, si los recibieran los trabajadores, estarían sometidos a tributación tal y como tributan los trabajadores. Mira, entre unas cosas y otras, no es ninguna exageración, pero un trabajador hoy medio viene a contribuir con un 60% de todo su ingreso. Habría que entrar en esto porque es muy sorprendente, no lo parece, pero sí lo es, porque hay una cantidad de impuestos que no se tienen en consideración y sí que se pagan. A lo mejor no se pagan todos los años, como es, por ejemplo, los impuestos que tú pagas cuando compras una vivienda o cuando la vendes. Los impuestos que tú pagas cuando compras un coche. Las tasas que tú pagas cuando tu hijo va a la universidad. Es decir, hay toda una serie de impuestos que lo que hay es que proyectarlo a lo largo de toda la vida del trabajador. Yo tengo hecho la cuenta en mi libro El arte de la impostura. En el arte de la impostura yo tengo hecha la cuenta y un trabajador medio dedica el 60% de lo que gana va a impuestos. Por una vía o por otra. Vale. Bien. Dicho esto, de 90.000 millones, resulta que el 60% son 55.000 millones. Bueno, pues resulta que las pensiones tienen un déficit de 30.000. Mucho menor. Es decir, que si se hubiera mantenido el reparto de la riqueza, que había en el año 75, hoy no habría ningún problema con las pensiones y además tampoco habría un problema de déficit público, porque con la tributación de los propios trabajadores se cubriría ese déficit. ¿Qué te parece? Excelente, Marcos. Sobre eso y más seguimos hablando contigo el próximo cuando quiera. Muchas gracias, Marcos. Encantado. Un abrazo. Pues ahí está. Excelente, Marcos. Y bueno, se puede uno amanecer porque es una persona muy, muy culta, muy preparada, ¿sí? Y vamos a ir platicando con él, pues jueves tras jueves, porque ya en este momento está Víctor, ya está listo para tomar la estafeta, cual si fuera corredor. Recibimos a Víctor Ávila.